Hola, bienvenidos a nuestra transmisión. En nuestra travesía por el segundo libro de los Reyes, consideraremos las grandes lecciones de vida que Dios, por medio de este relato bíblico, nos ofrece. No olvides que cada una de las lecciones se desarrollan a partir de observaciones y divisiones del texto, de manera tal que puedan facilitarnos su desarrollo en grupos pequeños o nuestro estudio personal. Por lo tanto, el formato no es propiamente el de una predicación, sin embargo, tiene todos los elementos para nuestro crecimiento espiritual. Espero que lo disfrutes. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro estudio del segundo libro de los Reyes. En esta ocasión, la lección número 17. El pasaje de hoy es el capítulo 12, verso 1 al 21. El tema para esta ocasión es una fe prestada. Tenemos como versículo clave el verso 2, el cual leeremos en un momento, y nuestros personajes principales, que son Joiada, Joás y Zacarías. El carácter expuesto para nuestras lecciones de Semillas en Casa es que Joás manifestó por muchos años una conversión superficial que descansó en una fe ajena, en este caso, la fe del sacerdote Joiada. ¿Cuál es el objetivo que perseguimos a través de esta lección? Es estar plenamente convencidos de que la fe que profesamos es propia y no una que subsiste por terceras personas o condiciones externas. Y bueno, en este sentido es que si hay un tema relevante para el creyente, es el de la salvación por la fe. Es un tema que nos agrada escuchar, del cual nos agrada hablar, e incluso, ¿verdad?, que llega a ser nuestro estandarte, nuestra bandera, como lo es Juan 3:16, porque hablamos precisamente de que la salvación nos es dada gratuitamente por el hecho de creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, algo que nunca debemos omitir ni pasar por alto es que la fe también tiene un estándar elevado que tiene que ver con su genuinidad, en primer lugar, y también tiene que ver con que sea algo personal. Tu fe, mi fe, no la fe de terceros. Y es precisamente lo que veremos en el relato de hoy, porque desde esta perspectiva vamos a revisar la porción de Segunda de Reyes, capítulo 12, donde nos encontramos con Joás, este rey del cual ya hablamos la semana anterior en la lección número 16. Recordarás que Joás fue guardado de su abuela, Atalía, quien en este perverso plan había decidido exterminar a toda la descendencia de su hijo o de sus hijos, pero Joás fue guardado por Josaba y por su esposo Joiada en el templo durante 6 años, y al 7º año, ¿verdad?, se revela que él había estado ahí, que siempre estuvo ahí, por lo tanto pudo reclamar por, ¿verdad?, iniciativa del sacerdote Joiada y de Josaba, pudo reclamar el trono y comenzar a los 7 años de edad a reinar. Y hasta ahí nos habíamos quedado en la historia. Pero en esta ocasión nos vamos a dar cuenta, y desde la perspectiva, te decía, de esta lección de una fe prestada, que Joás parecía ser un genuino hijo de Dios, un genuino siervo de Dios, pero su final nos muestra que, tal parece, que simplemente durante muchos años, durante casi toda su vida, vivió o subsistió de una fe prestada. Ese será nuestro enfoque y nuestra óptica a través de la cual vamos a revisar esta porción. Así que vamos al pasaje de hoy, capítulo 12, segundo libro de los Reyes, y lo vamos a dividir en 3 secciones. La primera de ellas le titularemos La influencia, versos 1 al 3. La segunda parte es Las acciones, verso 4 al 19. Y la tercera y última es La realidad, versos 20 y 21. Vamos al primer punto, que es la influencia. ¿Qué es lo que queremos observar aquí en esta porción? Bueno, es precisamente lo que se generó sobre Joás a través de Joiada, el sacerdote, que en este caso es y fue la influencia más fuerte, más grande, más relevante en la vida de Joás. Y a través de observar esta porción haremos, ¿verdad?, la relación en cuanto a cómo pudiera una persona suponer que es creyente, que tiene una fe genuina, pero en realidad solamente estar siendo influenciado por la fe de alguien más. Vamos a los versos 1 al 3, que dicen así.
Joás comenzó a gobernar Judá durante el 7º año del reinado de Jehú en Israel y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Beerseba. Durante toda su vida, Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, porque el sacerdote Joiada lo aconsejaba. Pero aún así, no destruyó los santuarios paganos y la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso ahí. En esta porción tenemos algunas observaciones que hacer y número 1 es el prolongado reinado de Joás. 40 años, uno de los reinados más largos, más extensos de los reyes de Judá. Quiero recordarte una vez más que estamos, ¿verdad?, en esta porción observando a los reyes de Judá. Hemos dejado en pausa los reyes de Israel, a los cuales volveremos la próxima lección, en la lección número 18. Pero acá en este caso, perdemos, ¿verdad?, en el caso de Joás, con un periodo muy extenso de reinado. Y en la porción que leemos aquí en el capítulo 12, se dice que hizo lo que era agradable delante de los ojos del Señor, pero es importante notar que el pasaje indica que lo hizo así porque Joiada lo aconsejaba. Y no hay nada de malo en eso hasta que lleguemos, ¿verdad?, a la tercera sección de esta lección. Pero ¿pudiera esto pasar inadvertido si no es que supiéramos cómo termina la historia de Joás? Pero adelantándonos un poquito a lo que veremos en el punto número 3, lo que nos quiere decir aquí el escritor es que Joás se condujo correctamente por causa de la influencia de este sacerdote, del cual hablamos en la lección anterior y del cual seguiremos hablando en esta ocasión, el sacerdote Joiada. Ahora, Joiada fue la mayor influencia en la vida de Joás, porque recordarás que le tuvo estos 6 primeros años junto con su esposa oculto en una habitación del templo. Así que desde ahí, ¿verdad?, tú comienzas a darte una idea de quién era Joiada y quién era Josaba a ojos de Joás. Eran literalmente sus padres adoptivos. Porque en esos primeros 6 años, que como sabemos, los primeros años en la vida de un niño o de un ser humano son determinantes para todo el resto de su vida, lo mismo tenemos acá. En el caso de Joiada, fue la influencia y fungió como padre para Joás durante esos 6 primeros años que estuvo ahí en esa habitación. Y imagínate, después de lo que Joiada hizo por él, de colocarlo en el trono, obviamente Dios, pero a través de Joiada, colocarlo en el trono a los 7 años. De ahí en adelante, durante los próximos, ¿verdad?, 40 años, Joiada sería para Joás su mayor influencia. Ahora, debido a la corta edad a partir de la cual Joás reinó, pues obviamente Joiada era no solamente su mentor, era su consejero y era incluso quien tomaría decisiones en esos primeros años en favor de Israel a través del reinado de Joás. En 2 de Crónicas, capítulo 24, pasaje que veremos al final en el punto número 3, también se nos dice que Joiada eligió incluso las 2 esposas con las cuales Joás se casó y tuvo hijos. Así que nos podemos dar una idea, la clase, ¿verdad?, de persona que fue Joiada para Joás. Y hasta lo que vamos leyendo aquí, incluso lo que leeremos en el punto número 2 y hasta dónde fue transcurriendo la influencia de Joiada, mientras Joiada vivió, Joás fue un buen discípulo. Joás manifestó ser un buen creyente. Si me permites ya comenzar a hacer como la analogía, ¿verdad?, y las aplicaciones, es que Joás representa a una persona que a la vista de todos es un buen creyente, porque tiene una buena influencia. Y esta buena influencia puede ser, como veremos en la lección, no solamente personas. Puede ser papá, puede ser mamá, puede ser el esposo, puede ser la esposa, incluso pueden ser los hijos, o puede ser una persona que es respetable para ti o para una persona así y que es incluso de gran influencia sobre la vida de aquel que supone tener fe. Pero que cuando esa fe es removida, cuando esa persona o esa condición, porque también puede ser una condición. Cuando hablamos de una condición, pudiéramos referirnos tal vez a las bendiciones que Dios añade a una persona
y esta persona considera que esas bendiciones son suficientes para mantenerle cerca de Dios. Pero cuando esas cosas o personas son removidas, no queda nada. Esa es la perspectiva que vamos a darle a esta lección. Así que en esta porción, en estos primeros 3 versos, punto número 1, tenemos la influencia más fuerte que fue Joiada sobre Joás. Pero el verso 3 dice que, hay aquí un detalle, dice que Joás fue permisivo al permitir que el pueblo siguiera ofrendando a las deidades paganas y viviera la idolatría. Cuando tú lees esto, pudiera ser simplemente un negrito en el arroz, ¿verdad? Algo que, porque el verso 2 en ese sentido es muy enfático, ¿verdad? De que durante toda su vida hizo lo que era agradable al Señor, porque Joiada lo aconsejaba. Pero aquí nos encontramos, entre el verso 2 y el verso 3, un contraste. Parece como agua y aceite. Porque ¿cómo pudo darse esta dualidad? Por un lado, en el caso, ¿verdad?, de Joás, decirse de él que fue un hombre que agradó al Señor en todo lo que hizo, pero por el otro lado ser permisivo al no barrer con la idolatría que estaba dándose en Judá. Yo pensaba cuando analizaba esto, digo, David no lo habría permitido. Un hombre como David no lo habría permitido. Un hombre como Ezequías, que también fue recto delante de los ojos de Dios, no lo habría permitido. ¿Cuál sería la razón por la cual Joás no extermina la idolatría? Bueno, para mí es como un foco rojo, es un indicativo de algo. Y esto puede ser también de ayuda, porque digo, la conclusión a la que llegaremos al final es a la exhortación que Pablo nos da en 2 Corintios de examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Yo creo que esto puede ser, así como pudo haber sido para Joás un indicativo de que su fe no era genuina. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que analizar, cosas que permitimos, que pudieran ser un foco rojo, un indicativo de ten cuidado, porque tal vez tu fe no es tan genuina como tú supones o como haces suponer. Tal vez estás solamente viviendo de una fe ajena. Solamente estás viviendo bajo la influencia de la fe de alguien más. Y esto te lo digo antes de entrar al punto número 2, porque es algo que a lo largo de los años he visto en más de una ocasión. Muchas veces, no una ni dos, muchas veces, aunque en algunas ha sido demasiado evidente, que parejas o que familias en las que uno supone que todos son creyentes, o en el caso de parejas que uno supone que ambos son creyentes genuinos, cuando alguno de los dos ya no está, el otro de repente deja de ser creyente. Y dices, bueno, ¿cómo? ¿Por qué ahora que no está el esposo o que no está la esposa? ¿Por qué ahora él dio marcha atrás con total facilidad? Bueno, es que vivía de una fe prestada. Ese es el tema de hoy. Vamos al punto número 2, que son las acciones. Versos 4 al 19. Y en los versos 4 al 19 hay muchos detalles que vamos a omitir, pero que creo que el pasaje por sí mismo nos explica. Pero vamos a ver qué es lo que hay ahí y observaremos a través de esta porción cómo Joás no solamente tuvo una fe influenciada por Joiada, sino que también tuvo iniciativa en hacer cosas que fueron agradables delante de Dios. Versos 4 al 19. Cierto día, el rey Joás dijo a los sacerdotes: recojan todo el dinero que se traiga como ofrenda sagrada al templo del Señor, ya sea el pago de una cuota, el de los votos o una ofrenda voluntaria. Los sacerdotes tomarán de este dinero para pagar cualquier reparación que haya que hacer en el templo. Sin embargo, en el año 23 del reinado de Joás, los sacerdotes aún no habían reparado el templo. Entonces el rey Joás mandó llamar a Joiada y a los demás sacerdotes y les preguntó: ¿por qué no han reparado el templo? Ya no tomen más dinero para sus propias necesidades. De ahora en adelante, todo debe usarse en la reparación del templo. Así que los sacerdotes acordaron no aceptar más dinero de la gente y también estuvieron de acuerdo en que otros tomaran la responsabilidad de reparar el templo. Luego, el sacerdote Joiada tomó un cofre grande, le hizo un agujero en la tapa y lo puso al lado derecho del altar en la entrada del templo del Señor. Los sacerdotes que cuidaban la entrada ponían dentro del cofre todas las contribuciones de la gente. Cada vez que el cofre se llenaba,
el secretario de la corte y el sumo sacerdote contaban el dinero que la gente había traído al templo del Señor y después lo metían en bolsas. Luego entregaban el dinero a los supervisores de la construcción, quienes a su vez lo usaban para pagarle a la gente que trabajaba en el templo del Señor, los carpinteros, los constructores, los albañiles y los picapedreros. También utilizaron el dinero para comprar la madera y la piedra labrada necesarias para reparar el templo del Señor y pagaron todo tipo de gasto relacionado con la restauración del templo. El dinero que se traía al templo no se usó para hacer copas de plata, ni despabiladeras, tazones, trompetas, ni otros objetos de oro o de plata para el templo del Señor. Se asignó a los trabajadores, quienes lo utilizaron para hacer las reparaciones del templo. No fue necesario pedir cuentas de este dinero a los supervisores de la construcción, porque eran hombres honestos y dignos de confianza. Sin embargo, el dinero que se recibió de ofrendas por la culpa y de ofrendas por el pecado no se llevó al templo del Señor. Se le entregó a los sacerdotes para su uso personal. En esos días, el rey Hazael de Aram entró en guerra contra Gat y la tomó. Luego se dirigió a atacar Jerusalén. Entonces el rey Joás recogió todos los objetos sagrados que Josafat, Joram y Ocosías, los reyes anteriores de Judá, habían dedicado junto con los que él mismo había dedicado. Después le envió todo a Hazael, junto con el oro que había en los tesoros del templo del Señor y en el palacio real. Como resultado, Hazael suspendió su ataque a Jerusalén. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Y bueno, en esta sección lo que llama la atención, ¿verdad?, es esta restauración del templo. Quiero que recuerdes que los primeros 6 años de vida de Joás, su abuela Atalía gobernó sobre Judá. Y ya hablamos de esta mujer perversa a más no poder. Y según, ¿verdad?, tenemos el registro en el mismo pasaje de 2 de Crónicas 24, pero en el verso 7, se nos dice que ella y todos sus secuaces habían despojado el templo de sus tesoros. Obviamente porque era una mujer malvada y perversa. No tenía ningún interés en las cosas de Dios ni en Dios mismo. Así que tenemos que cuando Joás sube al trono, el templo está en el abandono. El templo está despojado. El templo está deteriorado. Pero en algún momento, antes del año 23 de su reinado, es decir, en la primera mitad de su reinado, Joás tiene el deseo de que el templo sea restaurado. Y entonces da esta orden de restaurar. Orden que no fue atendida, como lo acabamos de leer. Y en el año 23, dice el pasaje, que Joás mandó a traer a Joiada para exigir que las reparaciones dieran inicio. Cosa, ¿verdad?, que sucedió. Así que tenemos, ¿verdad?, en esta porción, acciones que Joás tomó que dieran de alguna forma evidencia de que él era, en esta analogía que estamos haciendo, un fiel creyente. Alguien que tenía en su corazón el mismo deseo de su antepasado David, de tener un templo en el cual adorar al Señor. Muchos reyes, ¿verdad?, tuvieron esta iniciativa de restauración. Y digo, bueno, muchos entre paréntesis o entre comillas, porque la gran mayoría de los reyes, los de Israel todos, pero la gran mayoría de los reyes de Judá también se alejaron del Señor. Pero hubo algunos, no digamos muchos, que sí tenían este deseo en su corazón de restaurar la adoración a Dios y de volver el corazón del pueblo al Señor. Parecía que Joás tenía estas intenciones. Cabe resaltar que en esta porción se menciona que aquellos que se encargaron de la restauración eran hombres dignos de confianza, fueron hombres íntegros, y que entonces todo este proyecto llegó a buen término y que todo marchó sobre ruedas por mandato de Joás. Sin embargo, el final de esta porción tiene un detalle interesante. Se nos dice que Hazael, el rey de los arameos, del cual también hemos hablado con anterioridad, viene de nuevo con la intención de atacar Jerusalén. ¿Qué es lo que Joás hace? Joás comienza a tomar todos los utensilios del templo,
utensilios que los reyes anteriores a él, incluido su padre, habían consagrado, utensilios que el mismo Joás también en su reinado había consagrado al Señor, los toma y los ofrece a Hazael como una ofrenda de paz. Hazael obviamente recibe todos estos tesoros de buena manera y suspende su ataque a Jerusalén. Esto pudiera parecer a simple vista como una buena acción, como una buena estrategia de parte de Joás. Sin embargo, desde mi humilde opinión y desde mi perspectiva, creo que más bien es una falta de confianza en Dios y un temor muy profundo lo que lo llevó a tomar utensilios sagrados y enviarlos a este rey. La porción, ¿verdad?, nos concluye diciéndonos que Hazael detuvo, ¿verdad?, el ataque a Jerusalén y pareciera que eso fue suficiente y que pudiéramos considerarlo como palomita, como un ok para Joás. Pero como veremos más adelante, en el punto siguiente, Hazael volvió con todo y atacó Jerusalén y ocasionó graves daños al reino y también hirió de muerte a Joás. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Regresando acá, creo que este es otro foco rojo, otro indicativo de una fe débil o quizás ausente en Joás. Volvemos al ejemplo, a la comparación. ¿Qué habría hecho David en un caso así? Número uno, creo que habría orado al Señor. Es lo primero que David habría hecho. Un hombre creyente se acerca a Dios porque, como dice Hebreos, cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin embargo, esta porción nos deja ver que Joás en el fondo no tenía la fe suficiente como para clamar al Señor, pedir su ayuda y salir contra el ejército arameo. Un detalle que nos ofrece el pasaje de Crónicas es que el ejército arameo era un ejército mucho más pequeño que el ejército de Judá. Así que con la ayuda del Señor, y aun cuando hubiera sido un ejército tal vez parejo o incluso un ejército menor que el de los adversarios arameos, yo creo que Dios le habría dado la victoria como se la dio a muchos otros que acudieron a pedir ayuda al Señor. Pero cuando no tienes fe, cuando vives de una fe prestada, en situaciones como estas, pues obviamente vas a tratar de valerte por ti mismo. Así que si consideras esta óptica, ¿verdad?, adecuada para ver esta porción, te vas a dar cuenta que aun cuando Joás tuvo acciones loables, encomiables, esta porción al final nos deja ver que aun que se portaba bien, porque estamos en el punto de las acciones, aun cuando una persona se porta bien, pues no es presupuesto suficiente para alcanzar la salvación, porque la salvación, como te decía en la introducción, se recibe por fe, pero el estándar de fe sí es alto. Debe ser genuina y debe ser personal. Espero que vayas armando más o menos la imagen y armando el rompecabezas de esta lección. Vamos al punto número 3, y en el punto número 3 tenemos la realidad. Eso lo tenemos en los versos 20 y 21. Vamos a dar lectura a estos dos versículos. Dicen así: Ahora bien, los funcionarios de Joás conspiraron contra él y lo asesinaron en Bet-Milo rumbo a Sila. Los asesinos eran consejeros de confianza, Josacar, hijo de Simeat, y Josabat, hijo de Somer. Joás fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Luego su hijo Amasías lo sucedió en el trono. Este tercer punto, que es la realidad, en esta porción, ¿verdad?, con la que cierra la historia de Joás, el libro de los reyes, nos tiene un final un tanto extraño. Y digo extraño porque Joás es asesinado por dos de sus más fieles consejeros. Incluso sus nombres quedan ahí grabados para la posteridad. Y si uno revisa la historia del capítulo 12, a la luz, ¿verdad?, de la perspectiva del segundo libro de los reyes, uno diría, ¿por qué Joás, si es que fue un hombre que toda su vida agradó al Señor,
que tuvo acciones, ¿verdad?, honorables y encomiables, como fue la restauración del templo. ¿Por qué termina de esa manera? Bueno, nos dice aquí esta porción que él fue enterrado en la ciudad de David. La ciudad de David es el centro neurálgico de la Jerusalén original y está ubicado en la colina oriental de Jerusalén. Ahí es donde se desarrolla, ¿verdad?, Jerusalén, y es en la llamada ciudad de David donde enterraban a los reyes. En esta ciudad de David, o en esta porción de Jerusalén, había un cementerio real. Pero aquí nada más se nos dice que él fue enterrado en la ciudad de David. Pareciera este un final inapropiado para un hombre de la talla de Joás. Cada vez que nos encontramos con historias de reyes que honraron al Señor, que le fueron fieles, reyes o personas o sacerdotes, cualquier hombre, mujer que honró al Señor, su final, a veces aunque es un final, ¿verdad?, con una muerte inesperada, etc., pero es un final siempre honroso, final honorable. El final de Joás es por el asesinato, ¿verdad?, de 2 de sus fieles consejeros. Bueno, el pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 24, que hemos mencionado ya en los puntos anteriores, nos ofrece información reveladora en cuanto a por qué Joás terminó así, como se detalla en el pasaje de Segunda de los Reyes. Así que quiero que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 24, pero no vamos a leer todo el capítulo. Tú puedes leer con calma toda la porción, pero yo me voy a limitar a algunos versos solamente para anotar y apuntar, ¿verdad?, detalles que nos van a hacer ver, como lo dice el punto número 3, la realidad en el corazón de este hombre que durante casi toda su vida pasó como si fuera o como si hubiera sido un fiel siervo de Dios y un creyente genuino. El verso 2 del capítulo 24 dice así: Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor mientras vivió el sacerdote Joiada. Toma nota de esto. Joiada eligió 2 esposas para Joás y tuvo hijos e hijas. Vámonos hasta el verso 14, la segunda parte del verso 14. Dice: mientras vivió el sacerdote Joiada, continuamente sacrificaron ofrendas quemadas en el templo del Señor. Joiada vivió hasta una edad muy avanzada y finalmente murió a los 130 años. Lo enterraron con los reyes en la ciudad de David porque había hecho mucho bien en Israel para Dios y para su templo. Vamos a hacer aquí una pausa y vamos a observar esto. Ya Segundo de Crónicas ya nos dice más específicamente que Joás hizo lo que era agradable al Señor mientras Joiada vivía. Joiada, como vimos hace un momento, ¿verdad?, era definitivamente la influencia más grande sobre Joás. Pero también, desde la perspectiva de Segunda de Crónicas, fue un freno para Joás. Fue de alguna manera quien le limitó para no salirse del camino. Joiada fue para Joás como estas líneas, ¿verdad?, pintadas sobre la carretera que te indican cómo avanzar. Pudiera ser Joiada, en esta analogía que estamos haciendo, como te decía, una persona o una circunstancia externa o situación externa que nos frena. ¿Qué pasaría si esa persona o si esa condición no estuviera en tu vida? ¿Seguirías portándote bien? ¿Seguirías honrando al Señor? Esto te lo dejo, ¿verdad?, como para que lo pienses, porque como llegaremos al final, tenemos que probar nuestra fe. En el verso 14 también leímos que la adoración continuamente se daba, los sacrificios estaban continuamente en el templo por iniciativa de Joiada. Así que no vemos a Joás en ese sentido tomando la iniciativa como la habría tomado seguramente David. Joiada fue una persona tan particular que se le prolongó la vida bastante, vivió 130 años. Para su tiempo, él ya había sobrepasado el promedio. No sé si has observado
pero desde que estamos estudiando el libro de los reyes, la mayoría de los reyes, ¿verdad?, ascendieron al trono a temprana edad o eran muy jóvenes, 10, 15, 20 años, 30 años, a lo sumo, y sus reinados fueron cortos, 5, 10, 20 años. Casi nadie llegaba ni a los 60 años de edad. Era como el promedio. Que se subraya aquí, en esta parte. No estamos en el libro del Génesis, estamos en Crónicas, pero que se subraya aquí que Joiada vivió hasta los 130, fue un regalo, fue un lujo para el reino de Judá tener un hombre como Joiada al frente de la vida espiritual del pueblo y de la vida espiritual de este rey Joás. Y debido a su influencia y a su persona, fue sepultado en la ciudad de David, pero en el cementerio real, como si fuera un rey, como si hubiera sido un rey. Y esto es porque dice que hizo mucho bien en Israel para Dios y para su templo. Ahora, Joás muere, y entonces lo que tenemos en los versos 17 en adelante es revelador en cuanto al corazón y a la fe de Joás. Vamos a leer verso 17 en adelante. Dice así: Después de la muerte de Joiada, los líderes de Judá fueron y se inclinaron ante el rey Joás y lo persuadieron para que escuchara sus consejos. Decidieron abandonar el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y en cambio rindieron culto a ídolos y a los postes dedicados a la diosa Acera. A causa de este pecado, el enojo divino cayó sobre Judá y Jerusalén. Sin embargo, el Señor envió profetas para que el pueblo se volviera a Él. Los profetas advirtieron al pueblo, pero aún así ellos no quisieron escuchar. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joiada el sacerdote. Se puso de pie delante del pueblo y dijo: Esto dice Dios. ¿Por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los ha abandonado a ustedes. Entonces los líderes tramaron matar a Zacarías y el rey Joás ordenó que lo mataran a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así fue como el rey Joás pagó a Joiada por su lealtad. Mató a su hijo. Las últimas palabras de Zacarías al morir fueron: que el Señor vea lo que ellos hacen y vengue mi muerte. En esta sección te das cuenta que una vez que Joiada muere, Joás queda literalmente sin nada. Por eso te decía hace un momento que cuando quitas estos elementos externos o cuando retiras a estas personas que influyen sobre tu vida, a estas acciones que uno hace en el supuesto de que tenemos una fe genuina, cuando ya no están, no queda nada. Cuando Joiada muere, prácticamente muere la fe o la fuente de la fe, entre comillas, de Joás. Y entonces llegan estos nuevos consejeros, se inclinan ante él y le solicitan ser precisamente esos, sus consejeros. Y Joás sin ningún problema los recibe y los escucha. Pero las acciones de Joás no obedecen a un creyente genuino. Si Joás hubiese sido lo que aparentaba ser, obviamente los consejos de estos hombres no habrían prosperado. Sin embargo, prosperaban con facilidad. Y lo primero que hacen es abandonar el templo. Lo primero que hacen, verso 18, nos indica eso. El templo fue abandonado. Y entonces empiezas a comparar. Tiempo atrás, este esmero y esta dedicación de Joás porque el templo fuera edificado. Acuérdate, reparado, perdón. Quiero que recuerdes, ¿verdad?, que en el Antiguo Pacto el templo es el corazón neurálgico, el centro neurálgico de la vida espiritual del pueblo de Israel. Por lo tanto, el que el templo esté o no en función es determinante en cuanto a la vida espiritual o la carencia de vida espiritual en el pueblo. Así que lo primero que Joás hace es abandonar el templo. Joiada ha muerto la fe, y entonces el templo queda también en ruinas. Número 2, ahí en el mismo verso 18, comenzó a practicarse la idolatría. ¿Recuerdas en el punto número 1? Joás mantuvo la idolatría en el pueblo. Él no la practicaba, pero la permitió. Por eso te decía, aquello era un foco rojo. Ahora que Joiada no está, la idolatría tiene la puerta abierta y Joás
sin ningún problema, la deja así, lo permite y lo practica también. En el verso 19 tenemos que se negó, y junto con él todo el pueblo, a escuchar las advertencias de los profetas que Dios envió para advertirles de lo que estaban haciendo. Y esta negativa obedece simplemente a alguien que nunca ha tenido una relación con Dios. Pero lo peor de esto, el punto álgido de esta porción, es que cuando Zacarías dice, recibe, ¿verdad?, el Espíritu Santo y comienza a profetizar, esto enardeció a los consejeros de Joás, y Joás ordena que maten a Zacarías en el atrio del templo a pedradas. Quiero que recuerdes algo. Zacarías es hijo de Joiada. Si Joiada fue quien crió a Joás, pues obviamente Zacarías sería prácticamente como un hermano, quizás un hermano mayor para él. No era un ajeno, no era un extraño. Era alguien a quien desde que nació Joás había visto como parte de su familia. Sin embargo, cuando la fe se va, las personas pueden hacer, cuando la fuente de la fe, entre comillas fe, se va, las personas pueden hacer cualquier cosa que jamás habrían imaginado harían. Cada vez que he reflexionado sobre esta porción, no dejo de pensar en cuántos hijos de creyentes, pues parece que son creyentes, pero en realidad viven colgados de la fe de su papá, de la fe de su mamá. Cuántos matrimonios, ¿verdad? Uno de ellos vive colgado de la fe del otro. Creo que si hay algo, lo peor que nos puede pasar es suponer que somos algo y en el tiempo darnos cuenta que nunca lo fuimos. Dios nos guarde de caer en algo así. Bueno, tenemos entonces aquí un acto infame, completamente infame, deshonroso, vil, perverso por parte de Joás, de permitir, ordenar la muerte de Zacarías. Que el Señor, dijo él, cuando estaba siendo apedreado, vea lo que hacen y tome venganza de mi muerte. Vamos a la última sección de 2 de Crónicas 24 para ver ya cómo es que termina Joás. Y ese pues finalmente es ilustrativo del final de todo aquel que supone ser creyente y nunca lo fue. Vamos a leer verso 22 en adelante. En la primavera de ese año, el ejército arameo marchó contra Joás. Invadieron a Judá y a Jerusalén y mataron a todos los líderes de la nación. Luego enviaron todo el botín a su rey en Damasco. Aunque los arameos atacaron con solo un ejército pequeño, el Señor los ayudó a vencer al ejército mucho más grande de Judá. El pueblo de Judá había abandonado al Señor, Dios de sus antepasados, y por eso se llevó a cabo juicio sobre Joás. Los arameos se retiraron y dejaron a Joás gravemente herido, pero sus propios oficiales conspiraron para matarlo por haber asesinado al hijo de Joiada, el sacerdote. Lo asesinaron mientras estaba en su cama. Luego lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. Los asesinos eran Josacar, hijo de una mujer amonita llamada Simeat, y Josabad, hijo de una mujer moabita llamada Somer. El final que nos relata 2 de Crónicas sí corresponde, no es porque el de 2 de Reyes no corresponda, 2 de Reyes no nos da detalles, porque están aquí en el libro de las Crónicas, pero cuando abres la ventana de 2 de Crónicas 24 y observas, creo que este final sí corresponde a un hombre que deshonró al Señor siempre. No que llegó a deshonrar al Señor en algún momento de su vida. Alguien que no fue jamás lo que supuso o lo que pretendió ser. El ejército arameo, recordarás, del cual hablamos en el punto anterior, finalmente volvió a Jerusalén, los atacó, un ejército pequeño, y dice el libro de Crónicas, el Señor les ayudó para entonces hacer juicio sobre Joás. Lo hirieron, y después de que lo hirieron, viene, ¿verdad?, este asesinato de parte de estos dos sus consejeros, pero se hace aquí la observación en venganza por el asesinato de Zacarías
cosa que fueron las últimas palabras, como leímos, que Zacarías pronunció antes de morir. Y nos dice 2 de Crónicas 24 también que Joás fue sepultado, sí en la ciudad de David, pero no en el cementerio real. Quedó en un cementerio tal vez público, general, no en el cementerio que correspondía a los reyes de Judá. Esa fue una forma, ¿verdad?, de deshonra. Esa fue una forma de deshonra póstuma. Como te decía hace un momento, y a manera de conclusión, es triste y es lamentable que teniendo Joás una influencia tan buena como la de Joiada, que teniendo la libertad y el deseo de poder con sus acciones honrar al Señor, tener un final así. Pero simplemente ese final obedece a toda una trayectoria, no solamente a un evento en particular. Vamos a cerrar nuestra reflexión en la porción que te mencioné hace un momento, en la invitación que nos hace el apóstol Pablo en el capítulo 13 de 2 de Corintios. Ahí en el verso 5 dice lo siguiente, vamos a leer. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Examinen su fe, si esta es genuina o no. En el punto 1 y 2 de esta lección vimos dos focos rojos en la vida de Joás, que fueron finalmente advertencias, o pudieron haber sido indicativos, fueron indicativos que él no vio, que tal vez ni siquiera Joiada el sacerdote percibió, pero que estuvieron ahí, latentes, en cuanto a la idolatría que había dentro del corazón de Joás, pero también en cuanto a su falta de fe. Así que sería bueno, porque el pasaje nos dice que nos examinemos. La pregunta sería, ok, ¿cómo lo hago? Bueno, observa los focos rojos en tu vida. Analiza los focos rojos que hay en ti. Cada uno es consciente de sus propias alertas, de su propio tablero. Cada uno tiene delante de sí el tablero de su vida, el tablero de su corazón, y puede identificar ahí qué es lo que hay latente. Falta de fe, falta de amor, incredulidad en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la realidad de Jesucristo, etcétera, etcétera. Puede haber muchísimos. Sería observar y no sea que cada uno de ellos nos estén diciendo tu fe no es una fe genuina. Bueno, tendremos oportunidad en nuestros grupos en casa de revisar estas cosas a través de interactuar, a través de escucharnos los unos a los otros y profundizar un poquito más en esos puntos que acabamos de revisar. Espero que la lección de hoy te nutra, también te desafíe y también te lleve a esta conciencia de revisar tu propia experiencia con Dios, tu propia vida. Y no se trata aquí, y con eso ahora sí cierro, de que nos vayamos todos con la duda de seré o no seré, seré yo maestro, ¿no? Como dijo Juan o Pedro, no me acuerdo, en la cena del Señor. Pero se trata más bien de que estemos plenamente convencidos de que somos aquellos o somos aquello que creemos o profesamos ser. Nos vemos la próxima semana en la lección número 18. Hasta entonces. Gracias por habernos acompañado. Que Dios te dé sabiduría y revelación de su palabra, así como la disposición para ponerla en práctica. Esperemos que disfrutes de esta lección al retroalimentarla con tus compañeros del grupo en casa al que pertenezcas. Nos vemos en la próxima lección. Hasta entonces.